Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver lo que es el uso de las razones financieras. Ustedes saben que en la clase anterior habíamos visto cada uno de los grupos, que son las razones de liquidez, las razones de actividad, las razones de deuda y las razones de rentabilidad. Les había dejado de tarea aplicar todas las razones financieras con el ejercicio que se les presentaba en el módulo. Y este es el que voy a desarrollar. ¿Con qué objetivo? De que a todos les queden correctos los datos. Y por si les quedó alguna duda, pues el video les va a ayudar para que queden claros. Primero iniciamos con lo que son las razones de liquidez. Las razones de liquidez son 4. Entre ellas está la liquidez general, la prueba ácida, la prueba defensiva y el capital de trabajo. El ejercicio que nos da la información es la compañía Oriente. Si se fijan, aquí en la pantalla está el estado de pérdidas y ganancias y también les presenta el balance general de 2016. Ahora, para aplicar el análisis de liquidez, ustedes saben que las razones de liquidez lo que miden es la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Entonces, cada una de estas razones nos dan esas pautas para saber si la empresa tiene capacidad de pago o no. La primera que nos dice es la liquidez general y la fórmula es activo corriente entre pasivo corriente. Entonces, vamos a aplicar la fórmula y vamos a tomar del balance general nuestro activo corriente, que es 2.449.060. Luego tomamos nuestro pasivo corriente, y lo pueden ver, es 900.630. Ahora, para sacar la razón de liquidez general, solamente hacemos la división entre ambos y nos da 2.72. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el activo corriente es 2.72 veces más grande que el pasivo corriente. O dicho de otra manera, que por cada unidad monetaria de deuda, la empresa cuenta con 2.72 unidades monetarias para pagar. Lógicamente, cuanto mayor sea este valor, mayor será la capacidad de pago de la empresa. Existe un parámetro. ¿Cómo sabemos nosotros si este 2.72 está correcto? El parámetro para la liquidez general es que si la razón de liquidez general es mayor o igual que 1, la empresa tiene liquidez. Entonces, si nos da 2.72, quiere decir que la empresa tiene liquidez. En cambio, si la razón de liquidez general es menor que 1, no hay liquidez, que no es nuestro caso, ¿verdad? Entonces, proseguimos con la siguiente razón. La siguiente es prueba ácida, o también le puede salir como prueba rápida, es lo mismo. Y nos dice la fórmula que es solamente la anterior, pero restándole los inventarios. ¿Por qué? Porque el inventario se considera la parte más líquida menos líquida, perdón, de los activos. Entonces vamos a tomar el activo corriente, que está, 2.449.060, le vamos a restar el inventario y vamos a tomar nuevamente nuestro pasivo corriente. Ahí está. Ahora, activo corriente menos inventario entre el pasivo corriente. Y esto nos da 1.11. ¿Qué significa ese 1.11? La prueba ácida lo que nos dice es que excluyendo los inventarios por ser considerada la parte menos líquida en caso de quiebra, la empresa aún así tiene 1.11 de liquidez. O sea que aún quitándole su inventario, la empresa tiene liquidez. Porque tomamos el mismo parámetro anterior, que si es mayor o igual que 1, tiene liquidez.
Sin embargo, la prueba ácida o prueba rápida no es tan conveniente en algunas empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas que su inventario es la mayor cantidad de sus activos. Y si nosotros se los quitamos, de hecho va a salir que no tiene liquidez. Y no es cierto. Cuando aplicamos la de liquidez general, tal vez esa empresa sí tenga liquidez. Entonces, la aplicación de la razón de prueba ácida o prueba rápido no es tan conveniente. Habría que hacer un análisis profundo de esa empresa. La tercera razón es la prueba defensiva. La prueba defensiva lo que nos dice es que necesitamos saber si la empresa solamente con lo que tiene en efectivo en caja y banco se puede sostener o bien tiene liquidez. Entonces, tomamos el monto de caja y banco, que es 294.196, y tomamos el pasivo corriente, que es el que estamos trabajando, es 900.630. Para sacar el monto, solo hacemos la división, y esto nos da el 33%. Si se fijan, yo le voy poniendo la forma en que se calcula cada una de las razones. En el caso de la razón de liquidez y la razón de prueba ácida, era el número de veces. En cambio, en la prueba rápida es el porcentaje lo que nos interesa. Entonces nos da el 33%. ¿Qué significa? Es decir, que contamos con el 33% de liquidez para operar sin recurrir a flujos de venta, o sea, solamente con lo que tenemos en efectivo, lo que rápidamente podemos tomar, caja y bancos. Después está lo que es la razón de capital de trabajo. En realidad, lo que es el capital de trabajo no se considera una razón financiera, porque si se fijan, desde el momento que dice razón o ratio, que es lo mismo, es porque es una división, que es lo que venimos haciendo. Sin embargo, en este caso es una resta, o sea que no es una razón financiera, pero se considera dentro del grupo de las razones de liquidez porque nos muestra el dinero que tiene la empresa para trabajar sin recurrir a terceros. Por eso es solamente la división de lo que tenemos en activo menos lo que tenemos en pasivo de corto plazo. Entonces vamos a tomar nuestros activos corrientes y le vamos a restar nuestros pasivos corrientes. Y eso nos da 1.548.430. ¿Qué? Unidades monetarias. Por eso ahí yo les pongo, el Córdoba. Entonces, en este caso, ¿qué nos está indicando? Que contamos con capacidad económica para responder obligaciones a terceros. O bien, que tenemos capital de trabajo para trabajar sin recurrir a terceros. ¿Cuál es el parámetro en el caso del capital de trabajo? Simple y sencillamente. Mayor que cero. La empresa posee, de hecho, capital de trabajo. En este caso, esta empresa tiene muy buen capital de trabajo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre sus activos y pasivos es de 1.548.430. Hasta ahí quedaríamos con lo que es razones de liquidez. El segundo grupo de razones es las razones de actividad. También se le llaman razones de gestión. Por eso aquí yo les puse análisis de gestión o actividad. Si se fijan, estamos trabajando con el mismo ejercicio. Con este ejercicio vamos a ver los 4 grupos de razones financieras. Entonces, ¿qué es lo que ve el análisis de gestión y actividad? Miden la efectividad y eficiencia de todas lo que son las decisiones y políticas de la empresa. ¿Con respecto a qué? Con respecto al uso de sus fondos. Principalmente se enfoca en lo que es las cuentas por cobrar, el inventario, las ventas tanto sean al contado y también las ventas totales. Dicho de otra manera, expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios las convierten en efectivo. ¿Por qué nos interesa convertir las cuentas por cobrar y el inventario en efectivo? Porque
Eso mide la liquidez de la empresa. Y si la empresa tiene liquidez, quiere decir que va para adelante. Si la empresa no tiene liquidez, tendríamos que ver cuáles son esos puntos críticos que detienen que ella siga adelante, ¿verdad? Entonces, la primera razón se llama periodo promedio de cobranza. Como bien lo dice el título, es el periodo que tengo para recuperar mis cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque la cobranza o bien las cuentas por cobrar solo son activos líquidos en la medida en que se puedan cobrar en el tiempo prudente. ¿Y cuál es ese tiempo prudente? Depende de la política de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo que mis cuentas por cobrar son a un mes y la estoy recuperando a los 60 días, mi periodo promedio de cobranza va a salir totalmente mal. ¿Y qué va a significar? Que hay un crédito mal administrado o de manera eficiente, ¿verdad? O que el departamento de cobranza no está haciendo bien su trabajo. En cambio, si mi política de crédito es a los 30 días y yo estoy recuperando a los 20, a los 15, a los 30 completos, a los 31, mi política de crédito está funcionando y por lo tanto mi periodo promedio de cobranza también está funcionando. Entonces, vamos a hacerlo. Dice, las cuentas por cobrar por días en el año. Algo importante que ustedes tienen que saber es que para sacar estos días en el año que les menciono aquí, existe el año comercial y el año exacto. En el caso del año exacto, son 365 días. Y en el año comercial son 360. Eso depende cómo lo trabaje la empresa. En este caso, nosotros lo vamos a trabajar con el año exacto de 365 para que a todos nos dé igual. Porque si uno los trabajamos con 360 y otro con 365, no nos va a dar igual. Entonces, apliquemos la fórmula. Vamos a buscar nuestras cuentas por cobrar. Aquí están, 641.289. Y le vamos a multiplicar los 365 días del año. Cuentas por cobrar. Correcto. Por 365. Eso lo vamos a dividir entre las ventas anuales al crédito. Como no nos dice, solo nos da ventas netas, no nos dice si hay ventas al crédito, ventas al contado, entonces vamos a tomar el monto de ventas netas. 5.562.670. Vamos a hacer la división. Nos da 42. ¿42 qué? 42 días. Entonces, el periodo promedio de cobranza es importante solo en relación con los términos de crédito de la empresa. Nosotros vamos a tomar en este caso que los términos de crédito generalmente son a 30 días para los clientes, para que los clientes nos paguen. En el caso que nos da 42 días, quiere decir que tenemos de retraso 12 días. Entonces, aquí les explica que, por ejemplo, si tuviéramos una cobranza de 61 días con una política de crédito de 30 días, podría indicar un crédito mal administrado o un departamento de cobranza ineficiente. Era lo que yo les decía. Ahora, en el caso de la rotación de inventario. Rotación, muchachos, significa movimiento. Entonces, si decimos rotación de inventario, es cuántas veces se mueve mi inventario. O sea, cuántas veces yo logro vender mi inventario, darle movimiento al inventario. La fórmula nos indica que es costo de venta entre inventario. Entonces nos vamos al estado de resultados y buscamos el costo de venta, 4.128.287, y lo dividimos entre nuestros inventarios, que son de 1.452.419.
Y eso nos da que nuestro inventario se mueve 2 veces. Lo vamos a trabajar con decimal. 2.8 veces al año. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro parámetro? Entre más rápido se rota el inventario, es mejor. Pero eso depende de la industria. Por ejemplo, les dice aquí, no es igual una tienda de abarrotes, que el inventario se va a mover diario, a una venta de aviones, que se puede mover, no sé, una vez al año. Entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de empresa que estamos viendo. Nosotros podemos tomar como parámetro que el inventario se puede mover una vez al mes, pero como en este caso los datos son anuales, porque en nuestro estado de resultado y balance general son anuales, nos dice que se mueve 2.8, o sea que estaría muy por debajo, porque se tendría que mover 12 veces al año. Pero como no tenemos más datos de la empresa, no podemos decir que tampoco es que esta empresa esté mal. Tendríamos que analizar a qué se dedica la empresa. Ahora, el periodo promedio de pago. Si se fijan, en la primera habíamos visto periodo promedio de cobranza. Entonces, es la política que yo como empresa tengo para cobrar a mis clientes. Este es al revés. Es la política que tiene la empresa para cobrarme a mí. O sea, yo soy el cliente. Como ahí habíamos tomado el parámetro de 30 días, igual aquí vamos a tomar el parámetro de 30 días. Entonces, ¿cuándo es viable esta razón? Entre más rápido, en este caso, paguemos nosotros, mejor. Entonces vamos a tomar. Ahí dice 360, le voy a cambiar a 365 porque eso es lo que estamos analizando. Entonces nos vamos a buscar las cuentas por pagar. Aquí están las cuentas por pagar. Y las vamos a multiplicar por 365. Y esto lo vamos a dividir entre las compras anuales. Allá era entre las ventas, recuerdan, aquí va a ser entre las compras. Nos dice que en 22.5, 22 días, 23 días me lo redondeé. Entonces en 23 días yo tengo capacidad de pago para 23 días. Después está la rotación de activos total. La fórmula nos dice que solamente es dividir las ventas entre nuestros activos totales. ¿Y qué es la rotación de activos totales? Allá mirábamos rotación del inventario. La rotación de activos totales lo que nos indica es cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. O sea, o dicho de otra manera, ¿cuántas veces puedo vender yo el monto de mi inversión? Recuerda que nuestros activos es la inversión. Entonces, ¿cuántas veces yo muevo estos activos? ¿Qué capacidad tiene la empresa para mover el total de activos? En monto me refiero, ¿verdad? Entonces, esto nos da 1.57 veces. Vamos a corroborarlo. Las ventas, 5.562.670. Y nuestros activos totales, que son 3.551.344. Ahora, nuestra rotación de activos fijos es la misma anterior, si se fijan. La diferencia que antes
tomábamos el monto total de los activos y aquí solo voy a tomar en cuenta mi activo fijo. Es decir, cuántas veces puedo colocar entre mis clientes un valor igual a la inversión realizada, pero solo en activo fijo. Ya no tomamos todos los activos. Entonces, ventas entre mi activo fijo. Hacemos la división y nos da 6.88. 6.88. Y estas serían las 5 razones de actividad. Se las voy a volver a repetir, que es el periodo promedio de cobranza, la rotación de inventario, el periodo promedio de pago, la rotación de activos totales y por último, la rotación de activos fijos. En fin, recuerden que en lo que ven las razones de actividad son la eficiencia de las políticas y decisiones que toma la empresa en cuanto a la utilización de los fondos. Entonces, aquí se ve con qué rapidez se convierte en tanto lo que es cuentas por cobrar e inventario en efectivo. Y también se ve con qué efectividad o cuántas veces se rotan nuestros activos totales, nuestros activos fijos. Pasaríamos a lo que son las razones de deuda. Las razones de deuda, como bien lo dice el nombre, nos permite saber o analizar la posición de deuda que tiene actualmente la empresa. Es decir, indica la cantidad de dinero de otras personas que está utilizando la empresa para generar ganancias. ¿A quién le interesa esta información? A los accionistas, a posibles inversionistas, a los dueños de la empresa y en este momento a nosotros como estudiantes, ¿verdad? Entonces, las razones de deuda solo se estudian dos, lo que es la razón de deuda y la razón de capacidad de pago de intereses. La primera, solamente vamos a tomar nuestros pasivos entre nuestros activos. ¿Por qué? Porque solamente lo que hace es medir la proporción de activos totales que son financiados por nuestros acreedores. Por eso es pasivos totales entre activos totales. ¿Cuál va a ser el parámetro? Entre más alta es esta razón, es mejor, porque mayor es la cantidad de dinero de otras personas. Perdón, cuanto mayor es la cantidad de dinero de otras personas que se está usando para generar ganancias. Entonces nosotros tenemos que luchar para reducirla. Vamos a tomar nuestros pasivos totales. Aquí está 1.590.010. Y vamos a tomar nuestros activos totales, que son 3.551.344. Y esto nos va a dar nuestra razón de deuda. Y nos da el 45%. 45%. ¿Qué significa? Que la empresa, el 45% de los activos totales es financiado por los acreedores, ¿verdad? O dicho de otra manera, puede decir que ese valor indica que la compañía ha financiado con deuda cerca de la mitad de sus activos. Entonces, entre más alta es esta razón, más alto es el grado de endeudamiento de la empresa.
En nuestro caso, que sale 45%, podríamos tomar como parámetro el 50%, pero entre más bajo, como les dije, es mejor. Si aquí me saliera un 30%, o sea, que el total de un 30% del total de mis activos está siendo financiado por mis pasivos, quiere decir que la empresa está en un nivel excelente. Aquí me sale 45. No está mal porque todavía no excede la mitad de sus activos, pero sin embargo, tenemos que trabajar, como les decía, en reducir este porcentaje lo más que se pueda. Ahora, tenemos la razón de la capacidad de pago de interés. Como bien dice el título, es la capacidad de pago de intereses que tiene la empresa. Entonces, cuanto mayor es su valor, mayor capacidad tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones. Aquí es lo contrario del anterior. Entonces, entre más alto es mejor porque como es capacidad de pago, entonces si nos sale 6 veces, mucho mejor. 5 veces. Entonces, la fórmula nos dice, no la puse aquí, pero es la utilidad antes de intereses e impuestos, o utilidad operativa. Utilidad antes de intereses e impuestos entre los intereses que tengamos de esos préstamos, ¿verdad? Entonces nos vamos a buscar la utilidad, nos da 436.673 entre los 93.196 de los intereses pagados, y esto nos va a dar 5. ¿Cómo se mide? En veces, porque es capacidad de pago. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Y les dice, la razón de capacidad de pago de intereses parece aceptable para la compañía Oriente. Con frecuencia se sugiere un valor al menos de 3 y de preferencia más cercano a 5. O sea que como nos dio 5, la empresa está excelente. Si nos hubiera dado 4, está muy bien. Pero dice que el mínimo debe ser 3. Entonces, de 3 a 5. Esas serían las razones de deuda. Ese es el tercer grupo de razones financieras. Hay un cuarto grupo que no deja de ser importante, de hecho es importantísimo porque es el que mide la rentabilidad. Entonces, ¿qué hace el análisis de rentabilidad? Existen varias medidas dentro de la empresa. Lo podríamos llamar métodos también, que son las razones financieras, así como mirábamos también otros métodos para análisis financiero, que era el método vertical y horizontal. Así también el uso de razones financieras es un método de análisis e interpretación de los estados financieros. Entonces, las razones financieras facilitan a los analistas la evaluación de las utilidades de la empresa respecto a un nivel dado de venta, de un nivel cierto de activo o de la inversión del propietario. Sin ganancia, ustedes saben que las empresas no podían existir porque su objetivo principal son las ganancias. Entonces, los interesados, que en este caso son los usuarios externos o internos como los propietarios, los acreedores, la misma administración financiera de la empresa, ponen mucha atención en lo que son las razones de rentabilidad, porque son de gran importancia para saber el posicionamiento de las empresas en el mercado. Entonces, miramos el margen de utilidad bruta. Esa es la primera razón. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que va a medir el porcentaje de cada dólar de venta que queda después de que la empresa ha pagado todos sus productos. ¿Por qué? Porque la utilidad bruta viene de ventas menos costo de venta. Y de hecho, ¿cuál va a ser el parámetro? Que entre más alto sea el margen de utilidad, va a ser mejor. ¿Y cómo se calcula? Solamente utilizamos
podemos utilizar ventas menos costo de venta o bien de una vez utilidad bruta. Yo les puse utilidad bruta, pero ustedes pueden hacer las ventas menos el costo de venta para que les dé la utilidad bruta. Entonces tomamos nuestra utilidad bruta y la dividimos entre la venta. Y eso nos va a dar un porcentaje. Nos da el 26%. Entonces, ¿qué indica? Indica que la ganancia en relación con las ventas, deducido ya los costos de producción de los bienes vendidos, y nos dice también la eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos, ¿verdad? Así es que estas razones, me atrevo a decir que son una de las más importantes. También ve el margen desde la utilidad operativa. La utilidad operativa, muchachos, es la utilidad antes de aplicar los intereses e impuestos. Está acá. Entonces vamos a tomar nuestra utilidad operativa. Perdón. Y la vamos a dividir entre nuestras ventas netas. Y esto nos va a dar nuestro margen de utilidad operativa. Y nos da el 8%. ¿Qué mide el margen de utilidad operativa? El mismo que el anterior, pero aquí es deduciendo los costos de producción. Aquí es que mide el porcentaje de cada dólar de venta que quede, pero después de deducir todo lo que son los costos y los gastos, que no tienen que ver ni con intereses ni con impuestos, sino estos otros gastos, gastos de venta generales y administrativos y la depreciación. Es decir, estas son las utilidades puras, ganadas por cada dólar de venta, porque ya no solo está el costo de producción, sino también están los costos y también los gastos. También hay un margen de utilidad neta. El margen de utilidad neta, igual que el anterior, que mide el porcentaje de cada dólar de venta que queda después de que se han deducido costos y gastos. Pero además, si se fijan en el estado de resultados, deducir los costos, después de deducir todo lo que son gastos, también ya están deducidos los intereses y los impuestos. Entonces, esta sí es la utilidad neta, por eso se llama así. De hecho, entre más alta, mejor. Todo lo que son estos porcentajes, entre más altos, mejor. Entonces vamos a tomar la utilidad neta entre las ventas netas y eso nos va a dar el 5%. Esto quiere decir que en el 2016, por cada unidad monetaria que vendió la empresa Oriente, obtuvo una utilidad, un margen de utilidad neta del 5%, que permite esta razón evaluar el esfuerzo hecho en la operación durante el periodo de análisis está produciendo una adecuada retribución para el empresario. Entre más alta, mejor. ¿Qué quiere decir aquí? Que si nos hubiera dado de 2, está bien o no está mal. Está bien porque estamos obteniendo cierto margen de utilidad, pero debemos superarlo. Está la utilidad por acción. Esto ustedes lo refuerzan en finanzas cuando ven lo que son las acciones comunes y preferentes. Entonces, el número de acciones comunes nos indican las acciones de los dueños de la empresa, pero que están en circulación. Y la utilidad neta, como ya la habíamos visto, es la utilidad ya que tiene deducido costos, gastos, intereses e impuestos. ¿Y qué es lo que ven las utilidades por acción? Es la cantidad monetaria obtenida durante un periodo por cada acción ordinaria en circulación. Entonces vamos a tomar nuestra utilidad neta, que está entre el número de acciones comunes.
Si buscamos el número de acciones comunes, no hay, solo nos dice el valor de las acciones comunes. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el valor de las acciones comunes? Como tenemos el total de acciones comunes, entonces vamos a tomar ese total. ¿Y qué vamos a hacer? Dividirlo entre su valor para saber cuánto es el número de acciones comunes que andan en circulación. ¿Y cuánto es el valor a la par? Es 5.5. Ahora solamente hacemos la división de la utilidad neta entre el número de acciones comunes y nos da 3.29. 3.29, ¿qué? Unidades monetarias. ¿Qué nos indica esta razón? Que la utilidad por cada acción común fue de 3.29 unidades monetarias. Esta cifra representa la cantidad monetaria obtenida por cada acción. La cantidad monetaria distribuida realmente a cada accionista son los dividendos por acción. Ahora bien, está el rendimiento sobre activos. ¿Qué significa el rendimiento sobre activos? Miden la efectividad total de la administración en la generación de utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto sea el rendimiento de los activos, mejor. Entonces vamos a tomar utilidad disponible para accionistas comunes. En este caso, vamos a poner la utilidad neta entre nuestros activos totales. Y esto nos va a dar el rendimiento sobre mis activos es del 8%. El rendimiento sobre el capital, si se fijan, es la misma fórmula anterior. La diferencia es que como este rendimiento sobre activos, tomamos los activos totales y como es el rendimiento sobre capital, tomamos nuestro capital. Entonces vamos a tomar nuestra utilidad, la vamos a dividir entre capital en acciones ordinarias. Vamos a tomar nuestro capital total. Y esto nos va a dar el 14%. Con esto hemos concluido lo que son razones de rentabilidad. Si se fijan, en el caso de las razones de rentabilidad, todas se miden en porcentaje, exceptuando pues las utilidades por acción, porque como se miden en unidades monetarias, es diferenciado. Pero las demás son en porcentaje. Otra característica que tienen las razones de rentabilidad es que entre más alta, mejor. Ese es el parámetro, ¿verdad? Hasta aquí llegaríamos con lo que es el grupo de razones financieras, lo que ustedes tenían que aplicar, lo que les había quedado de tarea. Quiero aclararles que si les da de diferencia algunos decimales, no se preocupen, porque ustedes saben que como estoy trabajando en Excel, Excel me redondea. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, aquí les puede dar 13.72, un ejemplo. Pero como yo lo estoy trabajando con decimales cerrados, entonces a mí me da el 14%. Entonces, si ustedes lo tienen así, no lo corrijan. Déjenlo como ustedes lo trabajan en la calculadora. Un índice que también es parte de lo que es las razones de rentabilidad, pero yo lo quise trabajar aparte, es el índice Dupont o bien análisis tipo Dupont. ¿En qué consiste el análisis tipo Dupont? ¿Por qué se los quise dar aparte? Porque este índice, aunque es parte de las razones financieras de rentabilidad, él mide tres aspectos importantes. El primero es el margen de utilidad en venta. ¿Qué significa esto? Él explica
que existen productos que no tienen una alta rotación, que solo se venden una vez a la semana o incluso al mes. ¿Cuál es un ejemplo de ello? Por ejemplo, la venta de automóvil. Un automóvil no se va a vender diario, puede ser una vez al mes o una vez a los 15 días. Es un producto que no tiene alta rotación, pero sí deja grandes márgenes de utilidad en venta. Entonces, ¿tienen alta rentabilidad? Sí, pero hay un detalle, aunque tiene alta rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos, ni el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen capital inmovilizado por un mayor tiempo. Ahora, el otro aspecto que estudia el índice DuPont es el uso eficiente de sus activos. ¿Qué significa? Que se obtiene un menor margen de utilidad sobre el precio de venta, pero es compensado por la alta rotación de sus productos. Un ejemplo puede ser una tienda de ropa y zapatos, puede ser. Entonces, no tiene grandes márgenes de utilidad como el ejemplo anterior. Sin embargo, su rotación de inventario es alta. Por lo tanto, eso compensa los márgenes de utilidad altos del caso anterior. ¿Qué significa? Que no siempre la rentabilidad está en vender a mayor precio, sino en vender mayor cantidad, pero a un menor precio. Porque aparte, esa es una estrategia que atrae al cliente. El tercer aspecto que estudia, digamos, el índice DuPont es el multiplicador de capital. ¿Qué es el multiplicador de capital? Es la posibilidad que tiene la empresa de financiarse sin necesidad de acudir a la fuente externa, o sea, financiarse con sus recursos propios. Si lo ven, eso es lo que dice la fórmula. Entonces, el primer aspecto está dado en el margen de utilidad en ventas. Entonces, me dice que es utilidad entre ventas. El segundo aspecto está en el uso eficiente de los activos. Entonces, ventas entre activo total. Y el multiplicador de capital, que es lo mismo que decir apalancamiento financiero, solamente es dividir todos sus activos entre patrimonio. ¿Por qué? Porque me dice que es la capacidad que tiene la empresa para financiar sus activos con capital propio, que en este caso es el patrimonio. Ustedes saben que el patrimonio es el que aportan los socios. Por lo tanto, es la fuente interna de financiamiento. Aquí lo vamos a ver con un ejercicio. Este ejercicio es independiente al que estábamos viendo de las razones financieras. Aquí nos dan los datos, nos dan activos, pasivos, patrimonio, ventas, costo de ventas, gastos y la utilidad. Entonces solo vamos a aplicar la fórmula. Me dice que la fórmula del sistema DuPont es utilidad neta entre ventas por ventas entre activo total por multiplicador de capital. ¿Qué hice yo? Se las puse cada aspecto por separado y después vamos a aplicar la fórmula total. Entonces, utilidad neta. Vamos a traer la utilidad, que es 40.000, entre las ventas. ¿De cuánto son nuestras ventas? De 300.000. Ahora, cuando hacemos la división sobre 400.000 entre 300.000, nos da 0.13. Como esta la tenemos que trabajar en porcentaje, nos da al convertirlo el 13%. Ustedes solamente lo multiplican por 100, ya saben ese procedimiento. En el caso del segundo aspecto, que es el uso eficiente de los activos, entonces vamos a tomar nuestras ventas, que son 300.000, las vamos a dividir entre nuestro activo total, que son 100.000. Esto nos da 3. ¿3 qué? Veces. Vamos a ponerle aquí al lado, para que sepa que son 3 veces. Entonces, yo puedo financiar 3 veces mis activos con... Yo puedo invertir 3 veces mis activos o vender 3 veces mis activos. Sigamos.
el apalancamiento financiero solo es activo entre patrimonio. Esto nos va a dar 1. Lo vamos a dejar con 2 decimales, 1,43 veces. Ahora, el resultado, ¿cómo lo obtenemos? De la fórmula. Solo vamos a tomar los 3 resultados y los vamos a multiplicar. Entonces vamos a tomar 13, se los voy a poner porque si yo los tomo de aquí, este está con porcentaje. Entonces los vamos a poner 13 por 3 por 1,43. Eso me da el 56%. Bueno, vamos a poner el 56%. Si se fijan en el documento, me dice, según la información financiera trabajada, el índice Dupont nos da una rentabilidad de 57, de donde se puede concluir que el rendimiento más importante fue debido a ¿qué? A la eficiencia en la operación de los activos, tal como se puede ver en el cálculo independiente del factor de la fórmula Dupont. Entonces, ¿por qué aquí me da 57? Por ciertos cálculos, ciertos decimales. Por ejemplo, aquí lo podemos trabajar con 2 decimales para que nos dé. Aquí vamos a trabajarlo con 2 decimales a ver si nos da. Ahora sí nos da exacto. Si se fijan, solo fue que incluí 2 decimales. Bueno, hasta aquí llegaríamos con lo que es el análisis de la empresa Oriente, aplicándolo a los 4 grupos de razones financieras. Que tengan buen día.